Hola cibernautas, ¿te habías preguntado alguna vez qué tan importante es el cerebro en nuestro cuerpo humano? ¿O quizás qué tan inteligente eres? En este video abordaremos dinámicamente diferentes tópicos relacionados con la psicología y la mente. En primer lugar, vamos a identificar cuáles son las principales funciones del cerebro. Haremos un breve análisis de su funcionamiento y las partes que lo conforman. En segundo lugar, conectado con el primer tema, hablaremos sobre el cociente intelectual, que es cómo conocer tu nivel de cociente intelectual y algunas cosas relacionadas con la inteligencia. En tercer lugar, abordaremos el concepto de inteligencias múltiples. Identificaremos cuáles son las inteligencias múltiples y cómo se caracterizan estas mismas. Recuerda, no todos poseemos las mismas cualidades ni inteligencias. En último lugar, pero no menos importante, profundizaremos un poco sobre la sexualidad. Conoceremos nuestra orientación sexual según los pensamientos y actitudes en las que nos centramos. También haremos una breve explicación sobre el concepto de sexo y género. Así que acompáñenme. Para empezar, es importante saber que nuestro cerebro es el órgano más vital de nuestro sistema nervioso. El cerebro funciona a través de nuestros sentidos. También una gran función del cerebro es la organización para el movimiento de cada una de las partes de nuestro cuerpo. ¿Sabías que un cerebro adulto pesa entre 1.300 y 1.400 gramos? También es poseedor de más de 100.000 millones de neuronas. Entonces, mientras tomamos alguna decisión o experimentamos alguna emoción, en nuestro cerebro se empieza a producir una mezcla entre procesos químicos y procesos eléctricos, algo totalmente increíble. Sin duda, el cerebro es totalmente importante y asimismo complejo. Aparte de estar involucrado en todas las funciones que llevamos a cabo día a día, también es importante para cosas como la respiración o el parpadeo. Sin dejar atrás que, gracias a él, pensamos, razonamos e incluso hablamos. Entonces, cuando hablamos del cerebro, no podemos dejar atrás a sus partes, ya que cada una cumple diferentes y exclusivas funciones. El cerebro en sí cuenta con 6 partes sumamente importantes, las cuales son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, el cerebelo y el tronco cerebral. Cuando hablamos del lóbulo frontal, podemos encontrar funciones como los movimientos, la inteligencia, el razonamiento, la resolución de problemas, la conducta, la memoria y la personalidad. Cuando nos referimos al lóbulo temporal, encontramos funciones como son el aula, la conducta, la memoria, el oído, la visión y las emociones. Como podemos ver, este lóbulo está enfocado más en los sentidos. Cuando nos referimos al lóbulo parietal, encontramos funciones como lo son la inteligencia, el razonamiento, el distinguir entre izquierda y derecha, el lenguaje, la sensación y la lectura. El lóbulo occipital se encarga de una función muy importante que es la visión. El cerebelo se encarga del equilibrio, de la coordinación, el control de los músculos. Por último, pero no menos importante, el tronco cerebral se encarga de la respiración, de la presión arterial, de los latidos cardíacos y la deglución. En cuanto a los hemisferios del cerebro, encontramos el derecho y el izquierdo. Cada uno cumple diversas funciones. Las principales son, en cuanto al izquierdo, el pensamiento analítico, la lógica, el lenguaje, el razonamiento, la escritura, los números. En cuanto al derecho, se encarga de la conciencia artística, de la creatividad, de la imaginación, del sonido espacial y de otros aspectos. Listo. Ahora que ya sabes más sobre el cerebro, podemos avanzar a nuestro siguiente tema que trata sobre el cociente intelectual. Para iniciar, debemos saber qué es el cociente intelectual. ¿Lo habías escuchado alguna vez? ¿Crees que estás dentro de la medida del cociente intelectual?
¿O quizás por encima? Lo averiguaremos. El coeficiente intelectual, o también conocido como cociente intelectual, es simplemente una cifra con la que medimos la inteligencia de las personas. Para llegar a esta cifra se realizan diferentes pruebas donde se miden diferentes aspectos. Como resultado de estas pruebas se enfoca en medir la edad mental y la edad cronológica. Partiendo de estos datos lograremos calcular el cociente intelectual, que en ocasiones lo encontramos también como las iniciales CI o IQ. Durante las pruebas se presentan todo tipo de problemas, pruebas de lenguaje, espaciales, matemáticas, lógicas y relacionadas con cada aspecto donde se desenvuelve el ser humano. Para conocer nuestro cociente intelectual podemos encontrar bastantes tests, pero uno de los más conocidos es el de las escalas Wechsler. Para los adultos se utiliza el Adult Intelligence Scale. Dicha prueba se desenvuelve en 4 tipos de ejercicios que posteriormente nos ayudarán a medir: la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria operativa y la velocidad de procesamiento. Una vez identificados nuestros resultados, podemos calcular nuestro CI en una escala ya propuesta. Esta consta en los siguientes niveles: puntuaciones de CI de menos de 70 puntos, perfil de muy bajo rendimiento. Entre 70 y 79 puntos, nivel de inteligencia limítrofe. Entre 80 y 89 puntos, un nivel bajo pero dentro del promedio. Entre 90 y 109 puntos, promedio normal. Entre 110 y 119 puntos, alto pero dentro del promedio. Entre 120 y 129, nivel de inteligencia superior al promedio. Puntuaciones de más de 130 puntos, nivel de inteligencia muy superior al promedio. Como dato curioso, Terence Tao es considerado una de las personas más inteligentes. El australiano, ganador de la Olimpiada Internacional de Matemáticas con tan solo 13 años, obtuvo como resultado un CI de 230. Así concluimos nuestro tema de cociente intelectual, pero sin dejar atrás la inteligencia. Ahora les enseñaré un poco sobre las inteligencias múltiples. Para explicar gran parte de este tema, es importante mencionar que Howard Gardner hizo posible el descubrimiento de dichas inteligencias. Estas inteligencias son medidas en procesos de aprendizaje y según el funcionamiento del cerebro humano. Según los estudios realizados por nuestro gran Howard, se logró evidenciar que unos niños pueden ser buenos en algunos campos, pero pueden tener dificultades en otros. Por ejemplo, un niño puede ser muy bueno a la hora de aprender un idioma nuevo, pero se le puede dificultar bastante desenvolverse en las matemáticas y viceversa. El principal objetivo de Howard era describir las capacidades humanas, distintas en función de la inteligencia predominante, pues como bien sabemos, cada uno de nosotros poseemos distintas capacidades y distintas falencias. Sin embargo, poco a poco nos podemos ir desenvolviendo nuevas capacidades. Entonces, ¿cuántas crees que son las inteligencias múltiples? ¿5, 10, 20 o quizás más? Según Howard, las inteligencias predominantes son 8. Cada una posee habilidades específicas y diferentes a las otras. En primer lugar encontramos la inteligencia lingüística. Esta es la capacidad para usar el lenguaje en todas sus expresiones y manifestaciones. Seguido, la inteligencia musical. Es la capacidad de percibir y expresarse con formas musicales. También encontramos la inteligencia lógico-matemática. Es la capacidad de resolver cálculos matemáticos y poner en práctica un razonamiento lógico. Seguido, encontramos la inteligencia corporal sinestésica. Es la capacidad para expresar ideas y sentimientos con el cuerpo. La inteligencia espacial
es la capacidad para percibir el entorno visual y espacial para transformarlo. La inteligencia intrapersonal es la capacidad para desarrollar un conocimiento profundo de uno mismo. En cuanto a la inteligencia interpersonal, es la capacidad para relacionarse con los demás, tomando como la empatía y la interacción social. La inteligencia naturalista, esta última, fue de las últimas propuestas, es la capacidad de observar y estudiar los elementos que componen la naturaleza. Dicha prueba surgió viendo el afecto que tenían las personas sobre la naturaleza y su perspectiva a la usual. Así, queridos amigos y amigas, culminamos estos primeros aspectos relacionados con la inteligencia y el cerebro. Ahora, sin irnos muy lejos y conociendo un poco más de nosotros y de nuestro cuerpo, haremos una introducción a la sexualidad, emociones, sexo, género. Quizás hayas escuchado antes de estos temas, pero aquí te lo resumiré. Acompáñenme. Para empezar, debemos partir del cuerpo. ¿Qué es para ti el cuerpo? Científicamente es una dimensión física, algo así como una herramienta que utilizamos para manifestar los sentidos, las emociones e incluso el placer. El cuerpo experimenta diversas cosas. El cuerpo siente, ya sea dolor, sensaciones. También tiene sus necesidades. El cuerpo exige amor propio y es el lugar donde la reproducción de la especie surge. Como bien sabemos, durante el transcurso de la vida el cuerpo va experimentando nuevos cambios, nuevas necesidades o nuevos sentimientos. Por ejemplo, no se sienten las mismas sensaciones en la etapa de la infancia que en la etapa de la vejez. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, podemos definir que la sexualidad es la unión de aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Es un conjunto de aspectos que se relacionan con nuestro comportamiento, con las actitudes que tomamos y los sentimientos que expresamos. Esto es totalmente fundamental para nuestra personalidad y está orientada por la razón, la voluntad, los valores y dimensiones que poseemos los seres humanos. Por ende, pese a cualquier condición o estereotipo, debemos tener amor propio y seguridad. Eso es lo que nos hace humanos, el amor y los sentimientos que tenemos hacia nosotros principalmente y luego hacia los demás. Cuando hablamos de sexo, no debería existir pánico ni temor. Esto se ha vuelto un tabú hoy en día y por ende muchas personas no logran identificarse o simplemente no conocen su cuerpo ni los problemas o enfermedades que pueden existir en una relación. En la medida que vamos dejando la etapa de la niñez, empezamos a sentir excitación o placer frente a otra persona, ya sea del género opuesto, del mismo género, incluso de nosotros mismos. Científicamente encontramos la testosterona, los estrógenos y la progesterona como las hormonas más importantes que mantienen el deseo sexual. Estas hormonas actúan como neurotransmisores en el cerebro y allí surge la excitación sexual. Cuando hablamos sobre la identidad del género, podemos decir que es la manera en la cual te sientes identificado, ya sea mujer o hombre. Aquí encontramos también la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, la pansexualidad y los otros tipos de orientación sexuales que existen hoy en día en la sociedad. Poco a poco se ve una inclusión por esas personas que no deberían ser excluidas ni mucho menos irrespetadas. Debe existir una libertad de pensamientos y sentimientos, donde el amor y el respeto sea el hilo conector. ¿Quién define lo normal? ¿Qué es lo normal? La normalidad está ligada a la sociedad.
y definida por una generalidad enorme dentro de ella. Los humanos somos animales sociales y por esta razón nos importa ser normales, para poder adaptarnos y ser aceptados como parte de la sociedad. La palabra normal sugiere que hay una manera correcta e incorrecta de ser una persona, cuando no lo hay. La verdad es que existe todo un espectro de comportamientos humanos normales. Pero yo creo que la normalidad es algo que lo defines tú mismo, misma o misme. Es bastante subjetivo dependiendo en la persona. Así que si no estás hiriendo a nadie o comparándote a la persona al lado tuyo o a una estadística, entonces eso es normal dentro de tu experiencia humana. Sin embargo, nuestras distintas culturas tratan de encajarnos dentro de una fantasía en la cual, para ser aceptados, tenemos que ser estéticamente placenteros o comunes y supuestamente higiénicos. Y cuando no logramos ese estándar de expectativas, nos sentimos desanimados, impacientes, frustrados y hasta asqueados con nosotros mismos y las personas que nos rodean. Y toda esta reflexión sobre la normalidad no es ajena a la sexualidad. Hace 1 año y medio abrí una página en Instagram llamada Corazón con Leche. A través de ella abordo temas de la sexualidad, abierta y honestamente. Y hoy día estoy parada aquí frente a todos ustedes a punto de hablarles sobre sexo, vaginas y masturbación. Yo estudié psicología y biología en los Estados Unidos y cuando llegué a Lima me di cuenta de que la mayoría de los prejuicios que me rodeaban eran dados a una falta de educación sexual básica y de perspectiva. Me di cuenta que las personas no hablan del sexo, pero ¿cómo quieren hablar del sexo? Lo que yo asumí que iba a ser un conocimiento básico sobre su anatomía o la sexualidad fue una gran sobreestimación de mi parte. A través de mi página tengo la oportunidad de que personas me cuenten historias, consulten dudas y hagan todas las preguntas que siempre han tenido, pero que nadie les ha podido o querido contestar. Vivimos en un momento en el cual, si las personas encuentran un medio que les permite admitir su fantasía más profunda o contar algo tan banal como la cantidad de gente con la que han tenido sexo, bajo su definición del sexo, lo hacen a través de una pantalla en mi página, lo cual es una muestra clara de que en nuestra sociedad hay una necesidad de hablar sobre estos temas de manera desprejuiciada, porque el sexo y la sexualidad son tan tabú que alguien que ofrece hablar sobre ellos de manera normal es muy refrescante. Hay tanto que explorar dentro del mundo de la sexualidad. Sin embargo, ¿saben cuál es la pregunta que más recibo? ¿Soy normal? ¿O alguna versión de ella? Lo cual me hizo reflexionar que cada persona es un mundo complejo, ya que la realidad humana es que hay tantas cosas que nos pueden hacer sentir raros, ¿no? Aquí les hago una lista muy corta sobre las preguntas que más recibo con respecto a su normalidad. Si la cantidad de veces que alguien se masturba al mes, a la semana o al día es demasiado o muy poco. Sobre el hecho de que pueden tener un orgasmo cuando se masturban, pero no con sus parejas, y viceversa. Sobre el hecho de que no pueden tener un orgasmo, punto. Y ¿es normal que me exciten los pies? Si en este momento te estás haciendo alguna de estas preguntas o todas, felicidades, eres normal. Sin embargo, la mayoría de las veces que recibo esta pregunta ni siquiera viene en formato de pregunta y viene en conjunto con un nunca he oído o visto algo similar. Es como que invalidan su experiencia entera porque no la comparten con otra persona. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo puede ser esa la verdad si aquí nadie habla sobre el sexo?